Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Martes 18 de marzo. 14 años han pasado desde el 18 de marzo del 2011, donde la huella de la violencia se hizo presente en el pequeño municipio de Allende, en la frontera norte de México, en Coahuila. A poco más de 30 kilómetros, solo 30 kilómetros del territorio de Estados Unidos, la masacre de Allende dejó prueba indeleble de la impunidad que se vive en México, así como de la complicidad y falta de empatía de las autoridades gubernamentales con los ciudadanos. Hace 14 años, un puñado de delincuentes, encabezados por el cártel de los Zetas, buscó hacerse justicia por su propia mano, por la traición de algunos de sus socios integrantes que, en acuerdo con autoridades en Estados Unidos, entregarían a Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño, el Z40 y el Z42, líderes de esta organización criminal. Al descubrir la traición, los delincuentes se trasladaron por la tarde de este fatídico 18 de marzo del 2011 hacia Allende, esta ciudad de poco más de 20,000 pobladores, para convertir sus calles, plazas y muchas de sus casas en zonas de escombro, en zonas de guerra. Ante la indolencia del gobernador de Coahuila, el interino Jorge Torres López, delincuente confeso por lavado de dinero y corrupción en Estados Unidos, su secretario de gobierno, David Aguillón, hoy próspero empresario de los medios de comunicación y quien repetiría como secretario de gobierno con el represor del siguiente gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el fiscal general de ese entonces, Jorge Torres Charles, una de las masacres más terribles en la historia de México se dio a lugar aquí en Coahuila y 14 años después sigue impune, con una cantidad incuantificable de personas que perdieron la vida y desaparecieron. La impunidad y la tragedia fue más allá, pues en dicho tiempo Luis Crescencio Sandoval González, quien fuera secretario de la Defensa con Andrés Manuel López Obrador, coordinaba el destacamento del Ejército Mexicano en Piedras Negras. Y ante los llamamientos de auxilio de los pobladores de Allende, ¿qué hizo? Nada. Como el gobernador Jorge Torres, no hizo nada más que robar y ponerle una alfombra a Rubén Moreira. Como David Aguillón, no hizo nada más que preparar su paso del servicio público para hacerse control de diversas estaciones de radio. Como Jorge Torres Charles se hizo de la vista gorda ante la presencia del crimen organizado en Coahuila. Así como el general Luis Crescencio Sandoval no hizo nada. Al frente del ejército en Piedras Negras, nadie hizo nada, mientras el crimen organizado se apoderaba de la historia presente y futuro de muchas familias en la frontera norte de México. Nadie hizo nada ante la masacre de Allende. Hoy se cumplen 14 años de una de las masacres más brutales que han marcado la historia reciente de México, la masacre en Allende, Coahuila. Han pasado 14 años y la impunidad sigue reinando en todo el país. Nos gobierna Morena, nos gobierna el PRI, nos gobierna el PAN, la impunidad sigue presente. Muchos quedaron asombrados con el campo de exterminio y de entrenamiento del crimen organizado hallado recientemente en Jalisco. Por desgracia, la memoria del mexicano es muy corta. Qué pocos son los recuerdos de esta masacre que enlutó a todo México hace tan solo 14 años. Y el más de violencia, pero no de hace 14 años, sino de estos campos de exterminio de los que les platicaba. En el caso del Rancho Izaguirre, en Teotitlán, Jalisco, la Fiscalía del Estado acaba de difundir un catálogo con más de 1,300 objetos encontrados en el rancho, entre ellos ropa, calzado, cobijas y las maletas de muchos de los desaparecidos. Esto con el fin de brindar una supuesta transparencia a la sociedad y seguir un protocolo respetuoso de los derechos humanos y que las personas que buscan a algunos de sus desaparecidos puedan tener alguna esperanza de identificarlos. La lista completa, ahora accesible al público, clasifica cada artículo hallado en el lugar. La Fiscalía insiste en que todo se está manejando con la máxima transparencia, con el máximo respeto a los derechos humanos, pero el caso sigue generando debate, especialmente entre los colectivos de búsqueda que han jugado un papel crucial en las investigaciones. Pero la historia, aunque tú no lo creas, ha dado un vuelto inesperado.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación difundió ayer por la noche, hoy por la mañana, un video por las diferentes redes sociales. Salió a desmentir las acusaciones sobre el rancho. En un mensaje de más de 4 minutos, pobres angelitos encapuchados, armados, descalificaron las versiones que los vinculaban con el campo de exterminio en Jalisco. Afirmaban que las fuerzas federales revisaron el rancho el 18 de septiembre del 2024 y no encontraron pruebas de actividad ilícita. De verdad, vean el video y juzguen a estas santas palomitas dignas de la Rosa de Guadalupe, así como Gerardo Fernández Noroña. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 18 de septiembre del 2024 aseguran el rancho Izaguirre como resultado de una persecución donde se dan 2 privaciones ilegales de la libertad. Resguardan y analizan el predio sin encontrar indicios o pruebas del campo de exterminio. Y dejan la investigación dando todo por terminado. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Lo cierto es que el inmueble siempre estuvo asegurado por el gobierno federal. Las autoridades federales hasta ahora no se han pronunciado oficialmente sobre el video de este cártel. Este silencio deja abiertas muchas preguntas y una creciente tensión entre los diversos involucrados. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, como ya lo vimos, se deslinda de la tragedia ocurrida en el rancho Izaguirre, pero ahora es la presidenta Claudia Sheinbaum quien lanza una nueva acusación. El caso, para ella, ha sido manipulado. Y detrás de todo esto hay una campaña digital orquestada por bots. Según Sheinbaum, lo que buscan con esta estrategia es no solo atacar a su gobierno, sino también desprestigiar al expresidente López Obrador. Como ella misma dijo hace algunos días, ya dejen en paz a López Obrador. Miguel Ángel Garza, coordinador de la sección Infodemia dentro de la conferencia mañanera, presentó los números que respaldan el dicho de la presidenta. En la conversación digital sobre el caso de Teotitlán, se detectaron 87,000 cuentas bots que generaron más de 973,000 publicaciones. En su mayoría retweets, respuestas y tweets que difunden mensajes de desprestigio hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. El ORSA detalló que 33,593 de esas cuentas son puramente bots y que el 92% de esas se utilizan exclusivamente para atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Para él, según sus cuentas, el costo de esta manipulación digital es de por lo menos 20 millones de pesos en tan solo 4 días. Pues ahí está. Muchas gracias, Miguel. Es una investigación muy profunda que se realizó en particular para este caso, pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan y que muestran pues que en realidad no son personas, sino sencillamente están armadas. No importa de quiénes son los 200 pares de zapatos, no importa de quiénes son las maletas, no importa de quiénes son esas ropas de personas posiblemente que desaparecieron en el rancho de exterminio en Izaguirre, ahí en Jalisco. Para el gobierno federal parece que lo verdaderamente importante es esclarecer quién está encabezando una campaña en su contra, quién está atacando a la Cuarta Transformación. Lo crucial es que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno federal. En más información, el director del ISSSTE, Martí Batres, anunció una reforma interna muy importante que promete cambiar la dinámica del trabajo de miles de empleados del instituto, porque ellos quieren que cambie la dinámica. Más adelante les explico. En la conferencia mañanera de este martes 18 de marzo, Batres reveló que busca ajustar los horarios laborales de los trabajadores. Y atención,
porque la reforma afectará a más de 33,000 empleados del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado. Interna muy importante, que es la transición de los horarios que tiene una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores de la salud que tienen 6 horas y medias de jornadas de trabajo a jornadas de 8 horas. Adelante, por favor. De manera voluntaria. Es una ampliación voluntaria de las jornadas de trabajo, de 6 horas y 6 horas y media a 8 horas. Subrayo esto, que es importante porque esto lo está pidiendo mucho la base trabajadora en el ISSSTE, pero también a la institución le interesa. Entonces se va a abrir un proceso para que se pueda dar. Así lo es. Hay una manifestación a las afueras de Palacio Nacional donde los trabajadores de la educación, los maestros, están solicitando trabajar más. Ya no quieren trabajar 6 horas y media en promedio, quieren trabajar 8 horas más. Le están urgiendo a la presidenta y a Martí Batres que los pongan a trabajar. Según Batres, son los propios trabajadores los que han solicitado esta medida. No es broma. Durante la misma conferencia también se presentaron las ventajas de esta reforma. Más horas trabajadas, lo que implica una mayor capacidad para atender a los pacientes, más cirugías, menos tiempos de espera y, por supuesto, un aumento en el salario de los empleados. En cifras concretas, el ISSSTE invertirá 3,500 millones de pesos para llevar a cabo la reforma. Esta reforma interna podría mejorar la vida laboral de miles de empleados, dice Martí Batres, pero también plantea muchos retos. Al momento se escucha de una posible huelga de trabajadores al servicio del Estado. México refuerza su programa de vacunación. La razón, 288 casos de tos ferina y 43 contagios de sarampión. Todo en personas no vacunadas. ¿De dónde viene el problema? 39 de esos casos llegaron desde Texas, Estados Unidos, otros 4 desde Nigeria. Y el factor común, la desinformación y los movimientos antivacunas. La respuesta del gobierno es una nueva campaña nacional de vacunación. Se distribuirán 4.4 millones de cartillas de vacunación y regresará la Semana Nacional de Inmunización. La última es que estamos reanudando las semanas nacionales de vacunación. La próxima será del 26 de abril al 3 de mayo, donde vamos a aplicar 14 vacunas en la población en general. Con eso, la recomendación más importante ante este brote de sarampión y tosferina es estar pendiente de los síntomas, pero sobre todo tratar de que las poblaciones en riesgo se vacunen. Todos los centros comunitarios y los hospitales tienen vacuna disponible, así es que Es importante mencionar que el sarampión estaba erradicado en México desde 1996, pero a raíz de que el último gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajó los niveles de inversión en campañas de vacunación y a raíz del brote que surgió en Estados Unidos y se trasladó hacia México, el sarampión se podría hacer nuevamente presente como epidemia en México. El movimiento antivacunas sigue en auge y está en regreso. Hay que tener cuidado porque también este tipo de personas, este tipo de ciudadanos que no creen en las vacunas, ponen en riesgo la salud de todos. En más información, en México, la Operación Frontera Norte ha asegurado 129 kilos de fentanilo como parte de un operativo contra el tráfico de drogas. Desde el pasado 5 de febrero, este dispositivo de seguridad ha logrado incautar más de 22 toneladas de distintas drogas, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El operativo surge tras un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo que obligaba a México a destinar 10,000 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a la frontera norte. Uno de los aseguramientos más recientes ocurrió el 17 de marzo en Baja California, donde se detuvo a 3 personas en posesión de 32 dosis de metanfetamina, una motocicleta y un vehículo. El gobierno de México apuesta por esta estrategia, pero la pregunta que hemos dicho y hemos reiterado, ¿realmente estará contento el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, con el gobierno mexicano? El día de ayer, Claudia Sheinbaum continuó con su postura de que todo
en cuestiones económicas, en cuestiones de la economía mexicana, está bien. Insiste en mantener cabeza fría y asegura que a pesar de todo la economía del país sigue robusta, pero el pronóstico de la OCDE no es nada alentador. Como lo comentamos el día de ayer, el organismo internacional prevé que la economía mexicana se contraiga un 1.3% durante este 2025 si el presidente Donald Trump decide implementar los aranceles que ha anunciado. Y México, hay que recordarlo, sería el país más afectado del TEMEC. Pero lejos de aceptar las advertencias de la OCDE y buscar soluciones, la presidenta ha preferido atacar la credibilidad de los organismos internacionales, la típica escuela de su antecesor, López Obrador, acusándolos de generar predicciones alarmistas, como si el problema fuera quien lo dice y no lo que se dice. En vez de un plan económico concreto, sigue apostando por reducir el gasto público y, claro, por fortalecer la economía desde abajo. ¿A base de qué? De incrementos a los apoyos sociales. Lo cierto es que ante una crisis económica que podría impactar a millones, Sheinbaum se niega a tomar acciones contundentes, rechaza la posibilidad de recurrir al endeudamiento, aunque vaya que México esté endeudado y más en los últimos sexenios, y asegura que todo está controlado y hay una constante comunicación con los Estados Unidos. La falta de claridad en sus respuestas no da señales de que haya una estrategia real ante lo que se viene. La solución que ofrece el gobierno, como ya lo ha dicho en anteriores ocasiones, Esperemos el 2 de abril para ver cómo evoluciona el tema de los aranceles. Tenemos desde enero con este tema. Mientras tanto, seguimos sin saber exactamente cómo enfrentar la crisis económica que sí se está viviendo en México. Por otra parte, y pareciera que habla otro gobierno y no el secretario de Economía del gobierno de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard dice que no, que el secretario de Economía descarta una crisis 2026 pese a la incertidumbre que generan los aranceles de Estados Unidos que podrían imponer a diferentes productos mexicanos. Eso sí, Ebrard admite que hay un riesgo como lo han advertido organismos internacionales. Claudia Sheinbaum dice que no, pero Marcelo Ebrard dice que sí. Y dice que el futuro de la economía mexicana dependerá de lo que haga Estados Unidos, lo que no dice Claudia Sheinbaum. Para mitigar el impacto, el gobierno está en contacto con sectores claves como el automotriz, las autopartes, el aluminio y el acero. El gobierno mexicano busca soluciones, pero el escenario sigue lleno de incógnitas. ¿Habrá aranceles el 2 de abril? ¿Podrá México esquivarlos? ¿O estamos en la puerta de un verdadero golpe económico? Claudia Sheinbaum firma las leyes que le devuelven al Estado el control total sobre el petróleo y la electricidad. Hoy, 18 de marzo, un aniversario más de la expropiación petrolera, la presidenta selló el fin de la reforma energética del 2013, aquella que abrió la puerta a la inversión privada en sectores claves. Las 8 leyes secundarias que su reforma energética presenta buscan recuperar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para el Estado, con el argumento de que el neoliberalismo debilitó a estas empresas y benefició solo a privados. Claudia Sheinbaum habló de la soberanía energética y recordó la expropiación de Lázaro Cárdenas. El día de hoy, el mejor homenaje que podamos hacer al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México de entonces y de ahora es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las leyes secundarias asociadas a la recuperación de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Algo de lo más importante es que se recuperan verticalmente las empresas, es decir, lo que se hizo en 1992 de separar a Pemex con el objetivo de privatizarlo, comienza el día de hoy la integración vertical de Petróleos Mexicanos para fortalecer su eficiencia, su rendimiento y empresa pública del Estado mexicano y empresa del pueblo de México. Pues el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido reformas, y la pregunta es, ¿habrá resultados? Esperemos. Y vámonos a temas más preocupantes. Caos y violencia afuera del Congreso de la Ciudad de México.
Esta mañana toreros, ganaderos, charros se manifestaron frente al Congreso capitalino en rechazo a la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros con violencia. El grupo intentó ingresar al recinto, lo que desató un enfrentamiento con policías. El saldo, un mando policial con una posible fractura de nariz propinada por una patada de un caballo y 3 personas detenidas. Paralelamente, activistas en defensa de los animales se concentraron en el hemiciclo a Juárez y marcharon hacia el Congreso, donde fueron contenidos por elementos de seguridad para evitar un enfrentamiento directo con los manifestantes pro-taurinos. El motivo de las protestas fue la iniciativa presentada por Clara Brugade, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La propuesta no prohíbe las corridas de toros, pero sí contempla y busca eliminar el uso de banderillas, espadas y cualquier objeto que cause daño a los animales. También busca que las corridas de toros o el torear dure máximo 10 minutos. Los sectores taurinos advierten que estas medidas representan el fin de la tauromaquia. ¿Qué tiene de malo? Mientras que los defensores de los animales aseguran que es un avance para erradicar la violencia en este tipo de espectáculos. Por ahora, el Congreso de la Ciudad de México sigue sin tomar una decisión definitiva. Si Armando Guadiana estuviera vivo, yo creo que le daría un infarto. Vámonos con más información. Mientras en Israel se rompe la tregua, en Rusia y en Ucrania, el panorama podría estar a punto de cambiar. La tan esperada y llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin finalmente se dio, y tras más de 2 horas de conversación, ¿quién habla 2 horas? Se sentaron las bases para un inicio de negociación de paz sobre Ucrania. O sea, hablaron Rusia, habló Estados Unidos sobre la paz con Ucrania, pero no estaba Ucrania. Un diálogo que, según la Casa Blanca, establece las condiciones para el inicio de las negociaciones de paz. Un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, un alto al fuego total y lo que podría ser un acuerdo para una paz permanente. Putin aceptó suspender los ataques a instalaciones eléctricas en Ucrania y acordó el intercambio de 175 prisioneros. Pero a cambio de esto, Estados Unidos detendrá la ayuda militar y el suministro de inteligencia al Kiev. Además de la guerra, ambos presidentes hablaron sobre la necesidad de restablecer las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos. Se discutió incluso la posibilidad de acuerdos comerciales y energéticos. La política geoeconómica mundial está cambiando. Este es el principio de una nueva fase en el conflicto de Ucrania, y Zelensky al margen de las negociaciones, mientras Trump y Putin deciden el futuro de su país. En más información, Israel rompe la tregua con Gaza, como era de esperarse. Netanyahu solo estaba esperando el momento para romper este acuerdo y lo encontró poco después de visitar la Casa Blanca. Esta madrugada Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos, más de 400 muertos, 500 heridos y decenas de cuerpos siguen bajo los escombros. Hamás dice que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Netanyahu lo justifica como una ofensiva contra objetivos terroristas. La tregua ya se tambalea, desde un inicio se tambaleó. Israel nunca aceptó un alto al fuego definitivo, solo quería prolongar las negociaciones sin comprometerse. Y el resultado es más guerra. En la lista de muertos están altos funcionarios de Hamás. El jefe ejecutivo de Hamás, al-Dalis, ya había sido dado por muerto en noviembre, pero ahora sí está confirmada su muerte. Una guerra que sigue, pero ahora con Trump veremos qué rumbo toma. Y en más de Donald Trump, lanza una nueva propuesta polémica para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En un video publicado en X, el expresidente insta a los migrantes a autodeportarse de manera sencilla, fácil, antes de que las autoridades lo detengan. Trump asegura que el gobierno ha implementado una solución sencilla, una aplicación móvil llamada CBP Home, que antes era una aplicación para solicitar un asilo sencillo. Ahora la transformó en una aplicación para autodeportarse. Esta herramienta permite a los inmigrantes notificar su salida voluntaria de los Estados Unidos. Según Donald Trump, hacerlo evitaría que sean detenidos. La medida llega en un contexto en el que el gobierno enfrenta la falta de espacios en los centros de detención. Hay que recordar que ya habilitaron hasta la cárcel de Guantánamo en Cuba para detener migrantes y tienen la cárcel de El Salvador de Bukele también para detener migrantes. El gobierno de Estados Unidos apuesta por la salida voluntaria como alternativa, pero las preguntas siguen en el aire. ¿Serán efectivas estas estrategias? ¿Quién en su sano juicio se autodeportaría en los Estados Unidos? People in our country illegally can self-deport the easy way, or they can get deported the hard way, and that's not pleasant.
the Biden administration exploited the CBP One app to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States, ever again. You're never coming in. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la noche por las diferentes plataformas de atiempo.tv. No dejen de vernos a las 8 de la mañana en A Tiempo Matutino y a la 1 de la tarde en A Tiempo Central. Yo soy Memo Flores. Nos vemos mañana. Que tengan ustedes una excelente noche.